Bien, vamos el cuarto vídeo de modelo de Solow. Vamos a hablar de la velocidad de convergencia. Vamos a hablar de la velocidad de convergencia y vamos a ver en cuántos periodos reducimos a la mitad o a la cuarta parte o a cualquier proporción la distancia, la brecha que hay entre el capital per cápita en el corriente de ese periodo y el capital per cápita estacionario. Entonces, eso lo que nos va a decir es cuál es la velocidad de convergencia. Bien, es una cuestión algo técnica matemáticamente, pero bueno, no, tampoco es nada del otro mundo. Entonces, habíamos visto que la tasa de crecimiento del capital per cápita tenía esta expresión para una función de producción siempre Cobb-Douglas. Para una función de producción Cobb-Douglas que en términos per cápita era así. Bien, esto lo podemos poner como S por A por E, no hacemos nada, 1 menos alfa, y aquí ponemos logaritmo neperiano de K. Hemos puesto elevado a E y hemos puesto aquí un logaritmo, con lo cual la E y el logaritmo se cancelarían y quedaría K. K elevado a 1 menos alfa, a menos 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Aquí hemos aplicado la propiedad del logaritmo, de que el logaritmo de algo elevado a un exponente es el exponente multiplicado por el logaritmo de algo. Menos delta más n. Esta expresión y esta es exactamente la misma. Entonces, vamos a aproximar por Taylor, por el polinomio de Taylor, esta expresión en K. Es decir, para primer orden. Vamos a quedarnos con el primer orden del polinomio. De alguna forma lo estamos linealizando. De alguna forma no, lo estamos linealizando. Entonces, recordatorio, el polinomio de Taylor, por ejemplo, de una función en un entorno de X estrella, se puede aproximar por el polinomio de Taylor como f de X estrella más f' en X estrella multiplicado por X menos X estrella. Aquí seguirían más términos, pero estamos más términos del polinomio, pero lo estamos aproximando para primer orden. ¿De acuerdo? La derivada primera indica que es un polinomio de primer orden. De primer orden, aquí hay un exponente en 1. ¿De acuerdo? Bien, para nuestra función, para esta expresión, pues lo podemos poner, esa expresión, en torno a K igual a K estacionario, lo podemos poner como, vamos a borrar aquí, lo podemos poner como lo siguiente. Phi de K sería igual a phi en K asterisco, ¿vale? Esta es nuestra función, phi en K asterisco, pero esto, phi en K asterisco, el crecimiento es nulo. Luego esto es 0. Luego ahora más f' de X estrella, phi' con respecto al logaritmo neperiano de X, lo que tenemos es la derivada de eso con respecto al logaritmo neperiano de X, lo que tendríamos es, ya sería aquí menos 1,
aquí ya sería menos 1. Menos 1 menos alfa por la derivada de todo ello. S, A, E elevado a 1 menos alfa, logaritmo neperiano de k. Es una exponencial. Una exponencial pues es la derivada del exponente, es menos 1 menos paréntesis 1 menos alfa, multiplicado por la misma expresión. ¿De acuerdo? Estamos derivando respecto al logaritmo neperiano de k. Menos, perdón, eso es f de k estrella, f' de k estrella, multiplicado por k, logaritmo neperiano de k, logaritmo neperiano de k, logaritmo neperiano de k, menos logaritmo neperiano de k estrella. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos algo interesante. Esta es la expresión de la curva de ahorro. Esta es la expresión de la curva de ahorro que en equilibrio estacionario, porque esto está para k estrella, ¿de acuerdo? Esto es S por A por k elevado a menos 1, es decir, esto se puede poner igual así. Es k estrella elevado a menos 1 menos alfa. Y esto, y esto tiene que estar evaluado en k estrella. Esta evaluación en el estado estacionario es delta más n. ¿De acuerdo? Es delta más n. Luego tenemos que phi de k es por tanto igual a menos 1 menos alfa por delta más n por el logaritmo neperiano de k menos logaritmo neperiano de k asterisco. ¿De acuerdo? Luego, esto lo que nos está diciendo es la velocidad de convergencia, porque aquí lo que nos está diciendo que por cada periodo se ajusta la diferencia entre el logaritmo neperiano del k corriente y el de estado estacionario en esta proporción, justamente en esta proporción. Bien, pues ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es, por tanto, lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, en el ejemplo que vimos antes, si tenemos una economía que tiene alfa igual a 0,5, delta es igual a 0,1 y n es igual a 0,01, lo que tenemos es lo siguiente. Lo que tenemos es que 1 menos alfa lo que tenemos es lo siguiente. Esto lo podemos llamar beta. Este beta, que sería la velocidad de convergencia, es 1 menos alfa delta más n, es igual a 1 menos 0,5, en nuestro ejemplo 0,1 más 0,01. Y esto es igual a 0,055, es decir, un 5,5%. En cada periodo, cada año, 5,5%. En cada año lo que tenemos es que se reduce la brecha entre el capital corriente del que partimos y el capital final en un 5,5%. ¿De acuerdo? Bien, esta sería la ecuación diferencial que gobierna la tasa de crecimiento. Bien, esta ecuación diferencial
es una ecuación diferencial lineal en logaritmos neperianos. Phi de k lo podemos poner, phi de k es k punto entre k. Es decir, esto es el logaritmo neperiano de k, derivado con respecto al tiempo. Luego esto es logaritmo neperiano de k igual a menos 1 menos alfa delta más n por logaritmo neperiano de k menos logaritmo neperiano de k asterisco. K asterisco es una constante, k depende del tiempo. Y esto es con respecto al derivada con respecto al tiempo. Bien, pues aquí lo que tenemos es lo siguiente. Esto es beta. Esto es beta. Entonces lo que tenemos aquí es que el logaritmo de k es igual a menos beta, logaritmo neperiano de k, más beta, logaritmo neperiano de k asterisco. Bien, lo podemos poner así. Logaritmo neperiano de k, la derivada, más beta por logaritmo neperiano de k, es igual a beta logaritmo neperiano de k asterisco. Bien, esta es una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial esta es una ecuación diferencial lineal en logaritmo neperiano de k. ¿De acuerdo? Tenemos aquí logaritmo neperiano de k por una constante por logaritmo neperiano de k. Esta es la derivada. Por una constante por la función igual a beta por logaritmo de k asterisco, que esto es una constante también. Luego tenemos una ecuación diferencial de orden 1, porque ahí aparece solamente la primera derivada, lineal, coeficientes constantes. Los coeficientes beta, beta y el 1 son constantes, y completa, no es homogénea. ¿Por qué? Porque tiene un término independiente, tiene una constante. Bien, la solución de esta ecuación diferencial lineal es muy sencilla de hallar. No la voy a hallar, no la voy a resolver, pero vamos, se resuelve muy fácilmente. Lo que es la solución de esta ecuación sería la siguiente. Es decir, aquí tengo lo que obtengo de la solución. La solución lo que me dice es el logaritmo neperiano de k con respecto a t, como una función de t, directamente. Entonces, si lo resolvemos, esto nos da que el logaritmo neperiano de k de t es igual, nuestra ecuación sería 1 menos e elevado a menos beta t por logaritmo neperiano de k asterisco más e elevado a menos beta t por logaritmo de k en la situación inicial, siendo k 0 la condición inicial, de donde partimos. Condición inicial, de donde partimos. ¿De acuerdo? Bien, esto lo podemos poner, esta sería la solución. Esto lo podemos poner, si queréis, para ver lo que vamos a hacer ahora. Logaritmo neperiano de k0 por e elevado a menos beta t más logaritmo neperiano de k asterisco. Estoy copiando lo mismo prácticamente. Estoy copiando lo mismo. Bien, pues aquí tengo esta expresión. ¿Qué es lo que tengo? Que si yo quiero que la brecha, por ejemplo, la brecha entre el logaritmo neperiano de k0 menos el logaritmo neperiano de k asterisco se reduzca un 50%, es
decir, que pase 0,5 de la cantidad inicial, estos valores tienen que ser igual, estos valores tienen que ser igual a 0,5. Es decir, e elevado a menos bt es igual a 0,5. Y 1 menos e elevado a menos bt tiene que ser igual a 0,5. Con lo cual, de estos dos, se tiene que cumplir eso. Porque 0,5 tendríamos 0,5 multiplicado por logaritmo neperiano de K0 menos el logaritmo neperiano de K asterisco. ¿De acuerdo? Entonces tienen que valer 0,5 ambos. 0,5 ambos. Bien, esa sería la regla. Bien, pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Si eso es así, tenemos que elevado a menos beta t es igual a 0,5, la reducción de la brecha en un 50%. Entonces lo que tenemos es que para tomando logaritmos, menos b, vamos a tomar logaritmos. A ver, tomando logaritmos, teníamos un logaritmo neperiano de e elevado a menos beta t igual al logaritmo neperiano de 0,5. ¿De acuerdo? Aquí el logaritmo y el logaritmo de esto es igual a menos beta t por logaritmo neperiano de e, que esto es igual a 1, igual al logaritmo neperiano de 0,5. Con lo cual, si despejamos t, tenemos que el logaritmo neperiano de 0,5 dividido entre menos beta. Entre menos beta. Bien, el logaritmo neperiano de 0,5 es menos 0,6931 y beta que hemos calculado antes, lo hemos calculado antes, es 0,055. 0,055 y aquí lo que tenemos es que esto da 12,6 periodos. Si estamos considerando años, pues años. Esto significa que en 12,6 años esta economía alcanzaría el equilibrio estacionario. Sería la velocidad de convergencia hacia el equilibrio estacionario, hacia su PIB per cápita potencial, dado beta y dado beta y beta que a su vez es 1 menos alfa delta más n, que son los factores, los parámetros que nos dan la velocidad de convergencia. Luego, en 12,6 años. Podéis jugar con distintos valores de delta y de n, de delta, de n y de alfa, para ver la velocidad de convergencia hacia su estado estacionario de las distintas economías. ¿De acuerdo? La ecuación diferencial ya lo pongo, si queréis la resuelvo rápidamente. Esta ecuación diferencial a ver, ¿cómo lo podríamos ver? Esta ecuación diferencial que tenemos aquí, que es la que tenemos aquí, a ver. Nuestra ecuación diferencial sería esta. Esta sería nuestra ecuación diferencial. ¿De acuerdo?
Esta sería nuestra ecuación diferencial. Y la solución es esta de aquí abajo. Entonces, logaritmo neperiano de k la derivada del logaritmo neperiano de k es igual menos, a ver, lo ponemos aquí, más beta logaritmo neperiano de k más beta logaritmo neperiano de k es igual a beta por logaritmo neperiano de k asterisco. Bien, esto es una función, como he dicho antes, una ecuación diferencial lineal en logaritmo neperiano de k. Entonces, aquí la solución general es la solución general de la homogénea, que sería donde veamos punto, la derivada sería lambda más beta por lambda elevado a 0, que es 1, igual a 0. Luego lambda es igual a menos beta. Luego la solución general de la homogénea, sería logaritmo neperiano de kt sería igual a una constante por e elevado a esta raíz que hemos hallado elevado a b elevado a t. Y a es una constante a determinar según condiciones iniciales. Bueno, pues si eso es así, ya tenemos la solución de la homogénea. La solución global es la solución de la homogénea más una particular de la completa. Una particular de la completa, probamos y probamos con esta misma. Bien, como digo, tenemos que probar para la particular de la completa con una constante, en este caso con una constante c, que vamos a determinar. Bien, pues sustituyendo en la ecuación la derivada del logaritmo de c es 0 más beta por logaritmo neperiano de c es igual a beta por logaritmo neperiano de k asterisco. Luego lo que tenemos aquí es que logaritmo neperiano de c es igual a logaritmo neperiano de k estrella. Luego nuestra particular de la completa es esta. Luego la solución global es la particular de la homogénea, la general de la homogénea, más una particular de la completa, logaritmo neperiano de k estrella. Bien, ahora nos falta determinar el valor de a, para tener ya la ecuación terminada, la solución terminada. Entonces, nosotros partimos de unas condiciones iniciales k sub 0 para t igual a 0. Luego logaritmo neperiano de k sub 0 es igual a por e elevado a menos beta 0, que esto es 1, más logaritmo neperiano de k estrella. Luego tenemos aquí que a es igual a logaritmo neperiano de k0 entre logaritmo neperiano de k estrella. Logaritmo neperiano de k estrella. Bien, pues que esto lo podemos poner. No, es logaritmo neperiano de k0. Perdonad un momento. Logaritmo neperiano de k0 menos logaritmo neperiano de k estrella. Bien, pues ya lo tenemos. Nuestra solución será logaritmo neperiano de k de t es igual a desde aquí, a que es logaritmo neperiano
de k sub 0 menos logaritmo neperiano de k estrella por e elevado a menos beta t más logaritmo neperiano de k estrella, que es la solución, que es la solución que hemos visto anteriormente arriba. Es decir, si lo ponemos tal como lo teníamos arriba, lo hemos visto antes, e elevado a menos beta t por logaritmo neperiano de k sub 0 más el logaritmo neperiano sacando factor común de k asterisco menos 1 logaritmo neperiano menos e elevado a beta, e elevado a menos beta t, que es lo que habíamos visto arriba. Esta sería la solución. Y a partir de ahí es donde hemos calculado los 12,6 años. Esta es la solución. Muy bien, pues esto es quizá esta última parte. Si lo queréis ver, o quien sepa ecuaciones diferenciales, pues lo ve rápido. Y si no, pues esta parte última de lo que es la deducción de la ecuación lo podéis saltar. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima.